Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos adentramos en la figura y el pensamiento de Auguste Comte, una mente del siglo XIX, muy influyente pero también controvertida. Tenemos sobre la mesa varios análisis, textos académicos, biográficos, de fuentes diversas. El objetivo es entender bien quién fue este hombre y por qué sus ideas, como el positivismo o la sociología, que él mismo bautizó, pues dejaron una huella tan profunda. Exacto. La misión es desentrañar su vida, sus conceptos clave, claro, pero sobre todo creo captar esa tensión central en su obra, ese intento casi desesperado por imponer un orden científico en una época de caos total, posrevolucionario. Un camino que le llevó, de defender la ciencia a ultranza a fundar casi una religión secular. Veremos qué podemos aprender de todo eso hoy. Suena fascinante, sí, esa tensión. Pues venga, entremos en materia. ¿Quién era Auguste Comte? ¿Qué le llevó por ese camino? Nació en Montpellier en 1798, o sea, justo en plena resaca de la Revolución Francesa, y murió en París en 1857, una época, convulsa. Sabemos que estudió en la École Polytechnique en París, un sitio prestigioso. Eso le dio una base científica y matemática muy fuerte. Y hay anécdotas curiosas, ¿no? Como que tenía una memoria prodigiosa, casi fotográfica, y que aprendió idiomas él solo. Una mente, fuera de lo común. ¿Cómo influyó todo esto? La formación, el contexto. Pues de forma decisiva, claro. Esa formación científica le metió en la cabeza la convicción de que el método científico era la única vía fiable. La única. Y el contexto de caos, de lo que él veía como anarquía intelectual y moral, pues eso fue el motor de su vida. Veía la revolución como algo necesario, sí, pero destructivo. Había demolido el viejo orden, pero no había construido nada sólido en su lugar. Su obsesión era encontrar esas bases nuevas, y las buscó en la ciencia. Después de colaborar y, luego romper con Saint-Simon, que era otro pensador que buscaba reorganizar la sociedad, Comte se lanzó a su propio proyecto, uno monumental: crear una filosofía positiva. Él creía que solo un sistema de creencias comunes, basado en hechos científicos irrefutables, podría restaurar el orden social, terminar con esa crisis permanente que veía. Y ese proyecto, claro, tomó forma en obras importantes. Parece que hay como dos grandes etapas, ¿no?, en su producción. La primera, marcada por el curso de filosofía positiva. Se publicó entre 1830 y 1842. Así es. Esa es la fase que, cimentó su reputación como filósofo de la ciencia, como metodólogo. Ahí es donde establece la necesidad de la sociología y su lugar como ciencia cumbre. La ciencia que debe estudiar la sociedad con el mismo rigor que la física o la biología estudian la naturaleza. El objetivo era clarísimo: fundar el conocimiento social sobre la observación de hechos, descubrir leyes constantes y desechar toda especulación metafísica. Pero luego algo cambia. Entre 1851 y 1854 publica el Sistema de Política Positiva y otros textos sobre, lo que llamó la religión de la humanidad. Aquí parece que el Comte científico da un giro, inesperado, ¿verdad? Dicen que influido por su relación, aunque platónica, con Clotilde de Vaux. Es un giro que, ha desconcertado a muchísima gente, ha generado ríos de tinta, la verdad. Entramos en una fase mucho más normativa, centrada en la moral, en la política y, sí, en crear una especie de religión laica. Propone reorganizar la sociedad no solo con ciencia, sino también con un nuevo culto. El culto a la humanidad, al gran ser, como él lo llamaba, que es el conjunto de los seres humanos valiosos del pasado, presente y futuro. Y ojo, que llega a diseñar rituales, un calendario propio, incluso una estructura como de sacerdotes positivistas. Cuesta imaginar, la verdad, cómo encaja esa religión de la humanidad, con su énfasis inicial en los hechos observables, en rechazar lo sobrenatural. ¿Es una contradicción o hay alguna lógica interna? Esa es la gran pregunta sobre Comte. Algunos lo ven como una deriva personal, quizá relacionada con crisis personales, de salud, quién sabe. Otros argumentan que es una consecuencia, tal vez un poco extrema, de su propio sistema. A ver, si la ciencia positiva debe reorganizar toda la sociedad, pues necesita también ofrecer una base moral, un sentido de comunidad, algo que antes daban las religiones. Al destruir la base teológica, pues sintió la necesidad de crear un sustituto positivo para asegurar la cohesión social, ¿entiendes?
Sea como sea, esta dualidad, el científico riguroso y el fundador de una cuasirreligión, es clave para entender su figura. Y las críticas, claro, le tachaban de excéntrico o incluso de precursor de un orden autoritario. Entendido. Volvamos entonces al núcleo de su primera fase, a ese concepto que tanto le define, el positivismo. Más allá de ser positivo, ¿qué significaba exactamente para él? Era todo un sistema filosófico y un programa de reforma intelectual y social. Se basa en varias ideas fuertes. Primero, la primacía absoluta del método científico, observación de hechos y búsqueda de leyes, o sea, relaciones constantes entre fenómenos. Lo único que podemos conocer es el cómo suceden las cosas, no su por qué último, ni su esencia íntima. Olvídate de eso. Segundo, y como consecuencia directa, el rechazo total de la teología y la metafísica como fuentes de conocimiento válido sobre el mundo. Las considera etapas necesarias del pensamiento humano, sí, pero ya superadas. La filosofía misma debe volverse positiva, adoptar la metodología científica. Nada de especular sobre el alma, Dios, las causas primeras, esas cosas. Y tercero, el positivismo no es solo una teoría del conocimiento, es una herramienta para la acción. Tiene una finalidad práctica, social: reorganizar el saber humano para poder reorganizar la sociedad, sobre bases racionales, científicas, estables. Poner orden en las ideas para poner orden en el mundo, vamos. De hecho, él mismo se esforzó en definir qué entendía por positivo. Lo describía como lo real frente a lo ilusorio, lo útil frente a lo ocioso. Buscaba mejorar la vida, no la mera curiosidad. También lo cierto frente a lo dudoso, lo preciso frente a lo vago. Y también como lo constructivo frente a lo destructivo. O sea, quería un conocimiento práctico. Exacto. Todas esas definiciones apuntan a esa vocación constructiva. Y pragmática. Su famoso lema lo resume perfectamente. Saber para prever, prever para obrar. Bueno, en francés, savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir. El conocimiento científico no es un fin en sí mismo, es el medio para entender las regularidades del mundo, natural y social, anticipar lo que va a ocurrir y actuar de forma eficaz para mejorar la condición humana. Es una filosofía orientada a la transformación social. Y aquí ya vemos un eco de debates actuales, sobre cómo usar el conocimiento, los datos, para tomar decisiones. Y para explicar cómo la humanidad llega a esa etapa de conocimiento científico, propuso una de sus ideas más célebres: la ley de los 3 estados. ¿En qué consiste exactamente? Es quizás su aportación más conocida, sí. Sostiene que el espíritu humano, tanto individual como colectivamente, a lo largo de la historia, atraviesa necesariamente 3 fases, o estados, como él los llama, en su forma de entender el mundo. Primero, el estado teológico, o ficticio. Es como la infancia de la inteligencia. Se explican los fenómenos atribuyéndolos a la acción directa de agentes sobrenaturales, dioses, espíritus, esas cosas. Pasa por el fetichismo, el politeísmo y culmina en el monoteísmo, una fase necesaria para empezar a buscar explicaciones. Segundo, el estado metafísico, o abstracto, una fase de transición, como la adolescencia, podríamos decir. Se reemplazan los dioses por fuerzas abstractas, esencias inherentes a las cosas para explicar los fenómenos, como la famosa virtud dormitiva del opio que decía Molière. Es una etapa crítica, ayuda a disolver las creencias teológicas, pero es incapaz de construir un orden estable por sí misma. Se razona más, sí, pero todavía se especula mucho sin observar lo suficiente. Y tercero, el estado positivo, científico o real. Es la madurez de la razón. Se renuncia a buscar el origen o el destino último de las cosas, y uno se centra en descubrir, mediante observación y razonamiento combinados, las leyes efectivas que rigen los fenómenos, sus relaciones constantes de sucesión y similitud. La imaginación, aquí, se subordina a la observación. Este es, para Comte, el estado definitivo, el superior del entendimiento humano. Y él aplicaba esta ley a todo, a la historia de la humanidad, al desarrollo de cada ciencia, incluso a la vida de una persona. Pero no era solo descriptivo, tenía una carga normativa fuerte. La meta era alcanzar y consolidar el estado positivo, en todos los ámbitos. Efectivamente, tenía esa doble dimensión. Para Comte, la raíz de la anarquía de su tiempo era precisamente que estos 3 tipos de mentalidad,
teológica, metafísica y positiva coexistían y luchaban entre sí. Eso impedía un consenso intelectual y, por tanto, un orden social estable. La única solución era que la mentalidad positiva triunfara definitivamente, sobre todo en los ámbitos más complejos, los que aún no estaban positivizados, la política y la moral. Es una idea potente, ¿eh? El progreso intelectual como base del progreso social. Para organizar todo ese conocimiento positivo, Comte también propuso una clasificación, una jerarquía de las ciencias. ¿Cómo las ordenó? Sí, es otra pieza clave de su sistema. Las ordena según un doble criterio: complejidad creciente de su objeto de estudio y dependencia histórica y lógica. Cada ciencia se apoya en las anteriores y añade un nivel de complejidad. La secuencia es: matemáticas, la base lógica; luego astronomía, la más simple de las físicas; física terrestre; química, biología, el estudio de la vida; y en la cima, coronando todo el edificio del saber, la sociología. Y la sociología, palabra que él inventó, por cierto, combinando latín y griego. Ocupa ese lugar cumbre. ¿Por qué era tan fundamental para él? Porque su objeto de estudio son los fenómenos más complejos y específicamente humanos, la sociedad, sus estructuras, sus cambios. Para Comte, la sociología era la ciencia definitiva, la que integraba todo el conocimiento anterior y, por primera vez en la historia, proporcionaría la base científica necesaria para entender y guiar racionalmente la organización social y política. Era la clave, para pasar de la anarquía a un orden social basado en leyes científicas. Una ambición enorme: crear la ciencia de la sociedad. Y dentro de esta nueva ciencia distinguió dos grandes áreas: la estática social y la dinámica social. Suenan un poco a física, ¿verdad? De hecho, él al principio la llamó física social. ¿A qué se referían estos términos? Sí, tomó la analogía de la biología. Anatomía, que es el estudio de la estructura, y fisiología, el estudio del funcionamiento y desarrollo. La estática social es el estudio del orden, de la estructura permanente de la sociedad. Analiza las condiciones de existencia comunes a toda sociedad: la familia, la propiedad, el lenguaje, la división del trabajo, la religión, vista como función social, claro. Busca entender la solidaridad, la interconexión entre las partes que mantienen unida la sociedad en un momento dado. Es como la anatomía social. La dinámica social, en cambio, estudia el progreso, el cambio social a lo largo del tiempo. Su objeto son las leyes de la evolución de las sociedades, y la ley fundamental de la dinámica social es, precisamente, la ley de los 3 estados. Es la fisiología social, cómo las sociedades se transforman y evolucionan hacia el estado positivo. Para él, no podía haber progreso real sin orden, ni orden duradero sin progreso. El orden, la estática, era la base, y el progreso, la dinámica, era el desarrollo ordenado de esa base. Su sociología debía mostrar cómo lograr ambos a la vez, superando ese conflicto que veía como la fuente del caos de su era. Una aspiración que, en cierto modo, sigue resonando hoy. Ahora, volvamos a esa parte que genera más debate: la religión de la humanidad. ¿Cómo intentó justificar algo que suena tan alejado de su propio positivismo científico? Es el punto más polémico, sin duda. Su razonamiento, aunque nos pueda parecer un poco forzado, era que la ciencia positiva podía explicar el mundo, guiar la acción técnica y política, pero no podía por sí sola proporcionar el pegamento moral y emocional que toda sociedad necesita para cohesionarse. Al haber descartado la religión tradicional y la metafísica, pues faltaba algo que uniera a las personas en un propósito común, que regulara sus sentimientos, sus conductas. Su solución fue crear esa religión de la humanidad, un sistema ético y ritual que sustituyera a Dios por la humanidad, el gran ser, como objeto de amor, veneración y servicio. Y diseñó un culto completo, con templos, sacerdotes, que serían los filósofos y científicos positivistas, sacramentos laicos, un calendario de santos civiles, grandes figuras del progreso humano. Su objetivo era lograr una reorganización moral completa, basada en el altruismo, vivir para los demás, la disciplina y la autoridad espiritual de los sabios positivistas. Pero suena tremendamente prescriptivo y hasta autoritario, diría yo.
No contradecía su propia crítica a los sistemas dogmáticos del pasado y esa idea de sustituir los derechos individuales por deberes hacia la humanidad. Absolutamente. Esta fase ha sido criticada precisamente por eso. Por su potencial autoritario, él imaginaba una sociedad muy jerárquica, dirigida por élites científicas, por su detallado y algo sofocante ritualismo y por la aparente contradicción con la epistemología abierta y antidogmática que parecía defender al principio. Su énfasis en los deberes sobre los derechos individuales, que consideraba una idea egoísta y metafísica, también choca frontalmente con las tradiciones liberales y democráticas. Es un claro ejemplo de cómo una búsqueda de orden racional puede derivar en propuestas muy poco pluralistas, una advertencia histórica, quizá. A pesar de estas controversias y de que su religión no prosperó como él esperaba, ¿cuál fue el impacto real de Comte? ¿Qué nos queda de él hoy en día? Su impacto fue considerable, aunque quizás no de la forma que él imaginó. En primer lugar, es innegable su papel como padre fundador de la sociología. Le dio nombre, la situó en el mapa de las ciencias, planteó la ambiciosa agenda de estudiarla científicamente. Figuras clave como Émile Durkheim partieron de sus ideas, aunque luego desarrollaron métodos mucho más rigurosos, más empíricos. Pero la idea misma de que la sociedad puede y debe ser objeto de estudio científico le debe muchísimo a Comte. También influyó en la difusión de una mentalidad positivista en un sentido más amplio, la valoración de la ciencia, la búsqueda de leyes sociales, la idea de planificación racional. Eso caló en movimientos políticos, en reformas educativas en Europa y América Latina durante el siglo XIX y parte del XX, aunque a menudo de forma muy adaptada, claro. Y en el derecho, aunque no fuera jurista, su énfasis en los hechos, en las leyes observables, frente al derecho natural, conectó con corrientes del positivismo jurídico y la sociología del derecho. Si bien su fase final, que fusionaba derecho y moral, se aleja del positivismo legalista más común. Pero las críticas también fueron y son contundentes. ¿Cuáles son las principales objeciones a su pensamiento? Son varias, sí. Metodológicamente, se le critica que su ciencia social era más bien filosófica, especulativa, con poca base empírica real. Conceptualmente, se ataca su visión teleológica, determinista de la historia, la ley de los tres estados como un camino inevitable, y su marcado eurocentrismo, la historia europea como modelo universal. Filosóficamente, se cuestiona su cientificismo, esa idea de que la ciencia es la única forma válida de conocimiento y que puede resolver todos los problemas humanos, despreciando otras dimensiones como el arte, la ética no científica, la experiencia personal. Y políticamente, la mayor crítica se dirige al potencial autoritario de su sistema final, esa tecnocracia gobernada por sabios con una religión cívica obligatoria. Se le ve como un ejemplo de los peligros de una razón que pretende controlarlo todo. Entonces, pensando en hoy, en pleno siglo XXI, con nuestros propios desafíos, ¿leer a Comte es solo un ejercicio de historia de las ideas o tiene alguna relevancia práctica? ¿Nos sirve de algo? Yo diría que tiene una relevancia sorprendente, pero más como fuente de preguntas y advertencias que como un manual de soluciones, desde luego. Su sistema completo es inviable hoy, pero las cuestiones que planteó son centrales en nuestra época. ¿Cómo usamos el poder inmenso de la ciencia y la tecnología? Pensemos en la IA, la biotecnología. ¿Cómo lo usamos para el bien común? ¿Cómo equilibramos la necesidad de orden y eficiencia con la libertad individual y la pluralidad democrática? ¿Cómo basamos las políticas públicas en evidencia sin caer en una tecnocracia fría que ignore los valores humanos? Comte nos obliga a pensar en la relación entre conocimiento y poder, entre razón y sociedad. Su obra nos recuerda esa aspiración legítima a un orden social racional, pero su propia trayectoria nos advierte sobre los peligros del dogmatismo científico, del desprecio al disenso y de las utopías que acaban sacrificando la libertad en nombre de un supuesto bien superior diseñado por expertos. Es un espejo incómodo, sí, pero útil para mirar nuestros propios dilemas. Resumiendo entonces, Auguste Comte se nos presenta como una figura de contrastes. El arquitecto de la sociología y el positivismo, obsesionado por el orden científico tras el trauma revolucionario. Y al mismo tiempo, el diseñador de una peculiar religión secular, con tintes, bastante autoritarios.
un pensador que impulsó el estudio científico de lo social, pero cuya propia trayectoria vital muestra las complejidades y los riesgos de llevar la razón científica a todos los rincones de la vida humana. Exactamente. Nos legó herramientas conceptuales importantes y la propia disciplina de la sociología, pero también una lección sobre los límites de la ciencia y la importancia de no convertirla en un nuevo dogma. Su intento de fusionar orden y progreso, ciencia y moral, sigue siendo un desafío abierto. Y quizás la reflexión final para quien nos escucha podría ser esta. En nuestra era digital, inundada de datos, de algoritmos, enfrentados a crisis globales que demandan soluciones basadas en conocimiento, ¿cómo podemos seguir ese impulso de Comte de saber para prever y obrar, usando la ciencia y la tecnología para construir un futuro mejor, pero sin repetir sus errores? ¿Cómo aseguramos que esa búsqueda de orden y progreso sea compatible con la democracia, el pluralismo, el respeto profundo a la dignidad y la libertad humanas, evitando caer en nuevas formas de tecnocracia o positivismo digital que él, paradójicamente, nos ayudó a imaginar? Una pregunta crucial, sin duda, para la que no hay respuestas fáciles, claro, pero que necesitamos seguir haciéndonos si queremos que la ciencia y la sociedad avancen de la mano, y en beneficio de todos.